Buen día. El día de hoy vamos a presentar la actividad número 4 para la materia Matemáticas Financieras del módulo 3. El equipo está compuesto por Valeria Margarita, Jesús Alfonso, Damaris Noemí, Erika Alberto y su servidor David Romo. En el primer problema, se nos pide calcular el valor presente de una anualidad vencida de 7,000 en 4 años, descontados a una tasa de 6%. Primero que nada, vamos a acomodar los datos, que viene siendo la renta, 7,000, el plazo vienen siendo los 4 años, la tasa es del 6% y el capital, pues no lo conocemos. La fórmula que utilizaremos es capital igual a la renta sobre 1 en menos por 1 más el interés elevado al plazo entre el interés, bueno, la tasa de interés. Lo que vamos a hacer primero es acomodar el 1 menos por el 1 más la tasa, que viene siendo 6%, elevado al periodo, que viene siendo 4 años, y nos daría un total de 0.2079 y muchos más decimales. Después de eso lo vamos a dividir entre la tasa, que viene siendo 6%, y nos daría 3.4651. Después de eso lo multiplicaríamos por la renta, que viene siendo los 7,000, y nos daría un total de 24,255.73. Ese sería el resultado. El problema número 2 nos explica: calcula el valor futuro de una anualidad vencida de 4,000 en 3 años, invertida en una cuenta que pagas el 6% compuesto anualmente. Bueno, en este problema, lo primero que vamos a hacer es tomar el dato de el 6% y sumarle 1. Esto lo vamos a elevar a 2, que nos da un resultado de 1.2. Después, este mismo resultado lo vamos a dividir entre 6%, que nos da un 3.1. Después, este resultado lo vamos a multiplicar por 4,000, lo cual nos da un resultado de 12,734.4. Para el problema 3 nos pide calcular el valor presente de una anualidad anticipada de 10,000 en 5 años, considerando un costo de capital de 15% anual. Como el problema ya nos da la tasa de forma anual, no tenemos que hacer nada. Así que dejamos la tasa como 15%. Los valores serían R, que sería renta o pago, igual a 10,000, la tasa, que son 15%, y el tiempo, que son 5 años. La fórmula que utilizaremos es la que está en la imagen. Primeramente tendremos que efectuar la suma de 1 más la tasa. Seguido de esto lo tendríamos que elevar a menos 5 más 1. El resultado de esto le tendríamos que restar 1 y daría como resultado 0.4323, etc. El siguiente paso es tomar este valor y dividirlo entre i, que es la tasa, lo que nos daría 3.78. Después de esto, seguiría sumarle el 1, que daría 4.78, y al final de todo esto, tendríamos que multiplicar todo este valor, que es 4.78, por la renta o pago, que son 10,000, lo que daría como resultado un valor presente de 47,844.
Para el ejercicio número 4 nos pide calcular el valor de una anualidad anticipada de 6.000 en 3 años invertida en una cuenta que paga 11% anual compuesto anualmente. Para este problema vamos a utilizar la fórmula de valor futuro o monto en una anualidad anticipada. Primero vamos a identificar qué son los datos que tenemos, que es la renta de 6.000, la tasa de interés del 11% y el plazo de 3 años. Después lo sustituiremos en la fórmula, que primero sería el 1 más el 11% elevado a 4, que sería nuestro plazo, y nos daría un resultado de 1.51. Después a esto le restaríamos un 1 y lo dividiríamos entre el 11%, que es nuestra tasa de interés, dándonos un resultado de 4.70. A esto le restaremos otro 1 y nos da un resultado de 3.70. Y después a esto lo multiplicaremos por nuestra renta, que son 6.000, y dándonos un resultado de 22.258.38, que sería nuestro valor futuro. En el problema número 5 nos indica lo siguiente. Imagina que recibirás 2.000 pesos al año durante 2 años, anualidad anticipada, y decides invertir esas cantidades en una cuenta que te pega el 10% anual. Si se capitaliza anualmente, ¿cuál será el valor futuro de esa inversión al final de los 2 años? Bien, el problema nos da 3 datos importantes. La renta, que vienen siendo los 2.000 pesos, el plazo, o el tiempo en el que se va a realizar esta renta por 2 años, y la tasa de interés que nos marca que son del 10%. La fórmula que utilizaremos es el valor futuro de una anualidad anticipada. Esta nos indica que vamos a tener que sumar 1 más la tasa, elevándola al tiempo más 1. Esto le tendremos que restar 1 y además habría que dividirlo entre la tasa de interés y después restarle 1 de nuevo y multiplicarlo por la renta, quedando desglosado de la siguiente manera. A los 2.000, que indica ser la renta, habría que multiplicarlo por todo este conjunto de operaciones, el cual ya se explicó de manera previa. Entonces, haciendo la operación que viene arriba de la división, nos da un 1.21, el cual tendremos que dividirlo entre la tasa del 10%. Seguido de esto, habría que restarle el 1 y el resultado de esta operación multiplicarlo por la renta, que son los 2.000. Y de esta forma podemos conseguir el valor futuro, el cual es 22.200. El problema número 6 nos indica lo siguiente. Una empresa desea contratar un préstamo refaccionario para adquirir un activo fijo, pero solo puede dedicar o abonar, 100.000 pesos al año durante 5 años para aplicarlos a su pago al final de cada año. Si la tasa es del 10% anual sobre saldos insolutos, pagadera al final de cada año, ¿cuánto puede pedir prestado? Ok. El problema nos brinda la renta, el cual son los 100.000 pesos. También nos indica el plazo o el tiempo, que son durante 5 años. Y la tasa de interés, que es el 10%. La fórmula que utilizaríamos aquí es la del valor futuro de una anualidad vencida, ya que es al final de cada año. Y esta fórmula es la siguiente. Es 1 más la tasa elevado por el tiempo menos 1 entre la tasa multiplicado todo esto por la renta.
Ya pasando los datos que nos brinda el problema a esta fórmula, quedaría de la siguiente forma. 1 más el 10%, esto elevado a los 5 años, restándole 1, dividiéndolo entre 10%, y por último multiplicándolo por la renta, que son los 100,000 pesos. Haciendo entonces el problema que viene arriba de la división, nos da el siguiente resultado: 0.61. Esto lo tendremos que dividir entonces por el 10%, y por último multiplicarlo por la renta, como ya se indicó previamente, y pues de esta forma podemos conseguir el resultado del valor futuro o el monto, el cual son los 610,510 pesos.